Hola, ¿qué tal muchachos? Es un gusto saludarlos una semana más aquí en confinamiento desde nuestras casas. La actividad de hoy es igual, es sencilla, es ver este video breve. Trataré de que sea lo más breve posible y pues nada más posteriormente haremos actividades relacionadas con el video. Antes de eso, pues recibí sus mapas conceptuales con puras palabras o puros conceptos. Agradezco a quienes lo hicieron. A quienes no lo han hecho, pues los invito a que se pongan al corriente. Realmente son ejercicios muy sencillos. Nada más hubo algo en particular, no necesariamente era hacerlo como yo les puse el ejemplo. Es decir, no necesariamente tenía que venir el significado del lugar que escogieron o, por ejemplo, es democrático. Pues yo había puesto que es el régimen político o popular que hay en el país, pero no necesariamente, porque me dicen en Oaxaca es democrático, en Sinaloa es democrático. Pues sí, todos los estados de México usualmente o por decreto más bien, por ley, son democráticos, ¿no? Entonces les digo, no era necesariamente hacerlo tal cual como yo lo hice. Ustedes, yo apelaba a su imaginación. En fin, esperemos que todo esto vaya mejorando. Muchachos, la clase de hoy es básicamente volviendo al español, a la gramática. Y para esto, pues hemos dejado de usar desde hace muchos años estos libritos bonitos, tumbaburros o diccionarios, que son parte esencial de nuestro español. Y déjenme decirles, muchachos, que todos los diccionarios son diferentes. Es decir, hay algunos que tienen unas palabras que otros no, pero eso los hace mágicos. Ahora bien, si ustedes ya tiraron el Arús de la primaria o cualquier diccionario que tengan en internet, una de las páginas de internet más sencillas que hay para entrar y es la del diccionario. Solo basta con poner rae.es, rae.es, y automáticamente ahí ya les va a salir la página del diccionario de la Real Academia Española. Ya ustedes nada más escriben la palabra y listo. Entonces, muchachos, en los diccionarios, la semana pasada hablábamos de polisemia y homonimia. Entonces, hay que tratar de ir viendo qué palabras en sus mapas conceptuales son polisémicas y cuáles son homónimas. Entonces, les mencionaba los diccionarios porque los diccionarios tienen algo en particular. Tienen abreviaturas, es decir, códigos o palabras cortas, acortadas, que dan a entender o que le dan más sentido al concepto. Ahora, antes de entrar a eso, hay que tomar en cuenta la diferencia entre abreviatura y abreviación. No es lo mismo, muchachos, para nada. Entonces, vayan pensando cuál es la diferencia entre una abreviatura y una abreviación. O sea, porque uno diría, ay, sí, la abreviación y la abreviatura, pero ¿y realmente son lo mismo, muchachos? Pónganse a pensar. Pues bueno, les explico rápidamente la diferencia entre estas dos palabras. La abreviatura, muchachos, es un poco más formal, es decir, acortar una palabra, pero de una manera, por falta de espacio, puede ser en una carta, algo. Ahorita les pongo el ejemplo y con el ejemplo lo van a entender. En cambio, la abreviación es menos informal. La abreviación es cortar una palabra, pero para usarla en nuestro lenguaje diario. Es decir, aquí les pongo el ejemplo. Ya tenemos abreviatura en contra de abreviación. Muy bien. Entonces, tomen en cuenta esto. Todas las abreviaturas, esa es la principal diferencia. Todas las abreviaturas, o sea, las formales, tienen un punto. Llevan un punto al final de cada abreviatura. Es decir, por ejemplo, aquí está la diferencia. Señora, la abreviatura de señora es SRA con un punto. Si lo ven, aquí está el punto. Ok. Entonces, esa es la abreviatura más formal. Todas las abreviaturas llevan punto, muchachos. Y las abreviaciones, como les decía, es informal, es para hablar más en nuestro lenguaje diario. Por ejemplo, la abreviación de bicicleta es bici. Préstame la bici para andar. Muy bien. Entonces, esa es la principal diferencia, que la abreviatura lleva punto al final y es más formal, y la bici solo es acortar una palabra para no decirla toda, para en vez de decir bicicleta, decir bici, para en vez de decir motocicleta, decir moto, y esa es una abreviación. Entonces es acortar una palabra para
adaptarla a nuestro lenguaje cotidiano. Ok, muchachos, entonces esa ya es la diferencia entre abreviatura y abreviación. Ahora, muchachos, fíjense, les explico esto porque todos los diccionarios, como les mencionaba, tienen abreviaturas, no abreviaciones, abreviaturas. Es decir, antes de darnos el concepto o el significado de cada palabra, viene una abreviatura. Y hay infinidad de abreviaturas en el diccionario. Aquí les van unas, o les voy a explicar unas importantes. O sea, no puedo decir son las más importantes porque todas lo son, pero pues son las más conocidas. Por ejemplo, muchachos, en uno de los mapas conceptuales que ustedes me mandaron venía la palabra cálido. Entonces, si ustedes buscan la palabra cálido en el diccionario, que básicamente aquí ya la busqué, cálido, si se fijan, esta es la palabra. Bueno, les explicaba. La página del diccionario es rae.es. Así está la página del diccionario. Aquí está y ya nada más ustedes teclean la palabra. En este caso yo ya busqué la palabra cálido. Ok, muy bien. La buscan, muchachos, y les va a salir esto. Acuérdense, cálido es una palabra polisémica, entonces, porque tiene 4 significados. Ahora bien, si se fijan, la abreviatura de cálido aquí es ADJ. Es decir, muchachos, significa que cálido es un adjetivo. Esta es la abreviatura de adjetivo. Cada vez que vean en el diccionario ADJ es un adjetivo. ¿Y qué es un adjetivo? Son las palabras que se utilizan para describir o para calificar a un sujeto o a un sustantivo. Por ejemplo, el clima es muy cálido. Estamos describiendo, estamos diciendo que el clima, que es el sustantivo o el sujeto, es cálido. Le estamos dando una cualidad. Entonces los adjetivos, acuérdense, describen palabras, animales, cosas, lo que ustedes quieran, países, pero ADJ es un adjetivo. Por ejemplo, hermoso, por ejemplo, bello, por ejemplo, amable, son adjetivos. Entonces, cuando ven en el diccionario ADJ, es que es un adjetivo. Ok, muy bien. Ahora bien, en esta misma palabra, muchachos, nos viene una abreviatura que poco se usa, pero aquí está, desus. Vamos a ver qué significa desus. Desus, muchachos, aquí está, muchachos, permítame. Desus, aquí está. Cálido, aquí están las abreviaturas, es un adjetivo, desus. Ok, vamos a ver qué es desus. Desus, la abreviatura es desuso. O sea, realmente es muy extraño que nomás se hayan comido la O para que fuera la abreviatura, para convertirla en abreviatura en desus. O sea, desus es la abreviatura de desuso. Entonces, muchachos, ¿qué quiere decir en desuso? Que ya, como su nombre lo indica, que ya no se usa, que es algo ya muy viejo, muy antiguo, y que antes se utilizaba esa palabra para describir a tal cosa, pero ahora ya es muy poco usado. Por ejemplo, cálido, su adjetivo en desuso es astuto, es decir, alguien decía, esa persona es cálida, es decir, esa persona es lista, hace mucho. Eso significa que está en desuso. Pero bueno, no porque esté en desuso quiere decir que ya no exista, simplemente es que ya no se use. Ok, muchachos, vamos con lo siguiente. Ahora con los verbos, recuerden, los verbos son acciones, muchachos. Acciones, todo lo que hacemos, todos los verbos son acciones. Entonces, si ustedes buscan un verbo en internet, en el diccionario, mejor dicho, puede que les salga TR o INTR, lo contrario de TR. ¿Por qué, muchachos? Ahí les va. Los verbos tienen 2 formas. TR significa transitivo, es decir,
para que un verbo sea transitivo o un verbo es transitivo cuando tiene un complemento directo. Ahora les explico con el ejemplo. En la frase, él hace la tarea, hace es el verbo, está subrayado. Pero si le quitamos, muchachos, el complemento directo, él hace, perdería el sentido. No, o sea, no tendría significado. El complemento, tenemos que tener un complemento directo, la tarea. Ahí ya la oración tiene sentido y sobre todo el verbo es el que tiene sentido. Eso es un verbo transitivo. Los que tienen complemento directo, es decir, los que necesitan tener una explicación o palabras después del verbo para que se entiendan. Él hace la tarea, ¿ok? Eso es el verbo transitivo. Ahora bien, existen los verbos intransitivos. ¿Cuáles son? Lo contrario a los transitivos. Es decir, que no necesariamente tiene que haber complemento directo o palabras después del verbo para que se entiendan. Aquí está el verbo, la oración, ella huyó. Si se fijan, huyó es el pasado perfecto del verbo huir y ya no pusimos nada más acá. Y si ponemos ella huyó de la cárcel, ok, no es necesario poner de la cárcel. ¿Por qué? Porque de todos modos se sigue entendiendo que ella escapó. En cambio, acá, muchachos, él hace la tarea, necesitamos poner el complemento directo. Esa es la diferencia entre el verbo transitivo y el verbo intransitivo. Busquen verbos en el diccionario, muchachos, o verbos que ustedes escribieron en su mapa conceptual y se darán cuenta de que todos los verbos tienen OTR o INTR. Por ejemplo, muchachos, el verbo hacer. Si se fijan, hacer tiene 58 definiciones. O sea, es una palabra polisémica en todos los sentidos. Entonces, aquí está. El verbo hacer es un verbo transitivo. Producir algo, hacer la tarea, era el ejemplo. Ok, pero hacer también puede usarse como un verbo intransitivo. Por ejemplo, si nos vamos hasta la definición número 39, obrar, actuar, proceder. Y es un verbo intransitivo que se conjuga creo que hice bien, o sea, o creo que lo hice. Ya no tiene un complemento directo. Entonces, básicamente le digo, son cositas a lo mejor, pero para que aprendan cómo se lee un diccionario. Ahora bien, muchachos, otra cosa muy importante, si se fijan, en algunas palabras, sobre todo en los sustantivos, aparece M y F. Obviamente significa masculino y femenino. Cuando el sustantivo es masculino, le va a salir obviamente una M. Cuando el sustantivo es femenino, le va a salir esta letra. Y les pongo el ejemplo muy claro en la palabra árbol. Por ejemplo, árbol tiene, vean cuántas, 9 definiciones. Es otra palabra polisémica. Entonces, árbol es, aquí está, la M. Planta perenne de tronco leñoso y elevado que se ramifica a cierta altura del suelo, pero es un sustantivo masculino. Ok, muchachos, ahora vamos a ver un sustantivo femenino. Pesa. Aquí está la F y dice pieza metálica que se utiliza como término de comparación para determinar el peso de un cuerpo. Esa es la pesa. Entonces, muchachos, esos son los sustantivos masculino y femenino. Eso significan las abreviaturas. Ya vamos a acabar, muchachos. Ya nada más nos quedan dos. PL. Esto es raro que salga, pero sí viene. ¿Por qué? Porque son pocas las palabras que tienen esta abreviatura. ¿Y qué significa PL? Plural, es decir, bastantes. No sale SL, que es la abreviatura de singular, porque casi todas las palabras vienen en singular. Pero hay palabras que solo pueden escribirse en plural, que jamás de los jamases van a encontrar el singular de esa palabra. Por ejemplo, muchachos, víveres. Es decir, déjenme, les comparto la pantalla. Y dice, víveres. Acuérdense, M, sustantivo masculino, plural.
provisiones de boca de un ejército, plaza o buque. O la otra, comestibles necesarios para el alimento de las personas. Entonces, muchachos, no existe el singular de víveres, es decir, voy a llevar un vívere o me dio un vívere, es decir, son los víveres. La palabra original está escrita en plural, muchachos, por eso significa PL. Y para acabar, muchachos, hay una abreviatura un poquito más larga, que es UT, ay Diosito, la tengo al revés, UTCS. ¿Qué significará UTCS? Eso es una abreviatura y significa usado también como sustantivo. Es decir, hay palabras que tienen dos funciones. Pueden ser adjetivos, describir a la gente, o pueden ser la misma gente. Les explico muy fácil con el ejemplo. La palabra mexicano, muchachos, es decir, alguien que nació en este país, es adjetivo y aparte es sustantivo. ¿Por qué? Porque si yo digo, Juan es mexicano, el sustantivo es Juan y el adjetivo es mexicano. O sea, estoy describiendo como mexicano a una persona, a Juan. Ahí es un adjetivo. Si se fijan, mexicano, aquí dice adjetivo, natural de México. Pero resulta que tiene esta abreviatura al final. Y si se fijan, usado también como sustantivo. Es decir, para no decir, para no decir Juan, decimos el mexicano hizo esto. O sea, nos estamos refiriendo a Juan, pero como el mexicano. Entonces, eso es el sustantivo. Es un poquito, a lo mejor no estoy siendo muy claro, pero sí se entiende, es muy fácil entenderlo. Mexicano como adjetivo, describiendo una persona, y mexicano como sustantivo. El mexicano anotó gol la semana pasada. El mexicano hizo esto. Ahí está el sujeto, muchachos, el mexicano. Entonces, estas son algunas de las abreviaturas. Ya nada más para terminar, revisen, cuando busquen sus palabras, revisen todas las abreviaturas que hay en los conceptos que ustedes escribieron. Si se fijan, ustedes buscan abreviaturas del diccionario y son todas estas. Son muchísimas, muchísimas, muchachos, pero son muy interesantes. Hasta ahí, muchachos, esta es la clase de hoy. Los quiero, los extraño y estamos pendientes. Lo que necesiten, búsquenme, escríbanme y yo trataré de contestarles a la brevedad. Les mando un abrazo y pues pásenla bien. Ya falta menos que cuando empezó. Lávense las manos, báñense y promuevan el respeto a el personal de salud, doctores, enfermeros y también a sus padres y compañeros. Los quiero. Bye.